Enseguida ingresa el doctor, por favor. Muy bien, José. Están todos, ¿no? Hoy es estas 2 semanas es nuestro último módulo. Sí, ya, Sí. no tiro, José. Y ya estoy triste, ya no tenerlos, ya. Tienes que buscar otro en recursos humanos. Otra alternativa para que se vuelvan a inscribir. Ya voy a buscar. Va a haber muy pronto coaching, por si acaso. Hola. Muy bien. Lick, Sí, ¿cómo está Lick ahora sí? José, querido, estaba yo con el otro grupo, ya estaba, ya después me di cuenta que era otro grupo. Ya estamos, Lick, ¿no? Sí, Lick, no le veo. ¿Dónde está Lick? No le veo. Dame un segundito, voy a abrir mi pantalla. Dame un segundito, por favor. Bien. Ahora sí. Sí. Querido licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mil disculpas, Héctor. Buenas noches. Creo que colapsó hoy. Sí, bueno, te cuento que en realidad el internet estuvo medio raro hoy día. Creo que algo pasó en general. Muy bien. Están ya los estudiantes, son 11 estudiantes. Ya. Entonces, ya le pasé el perfil, ya tiene los datos de los estudiantes. Como le comentaba, estimado licenciado, este es el último módulo con el grupo. Así que queremos dar con broche de oro con los queridos estudiantes también, estimado licenciado. Quería presentarles, por favor, al doctor Ademar Poma, su formación académica. Tiene un doctorante en Filosofía, Ciencias y Tecnología en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un doctorado también en Ciencias de la Educación, Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Tiene un doctorante en Economía Social, Facultad de Ciencias de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en Gestión de la Educación en la Universidad Adventista de Plata, Argentina. Un diplomado en Educación Superior en la Universidad Mayor de San Andrés y tiene una licenciatura en Comunicación Social. Es amplio su formación académica, estimado licenciado, todavía sigue, pero lo más importante lo he leído. Si usted, por favor, un poquito nos comenta sobre su experiencia laboral, estimado licenciado, después que les comente, por favor, a los estudiantes cómo vamos a trabajar este módulo, sobre 100 puntos, por favor, a tomar en cuenta. El foro de esta semana, 10 puntos, los foros 1 y 2, 10 puntos, el foro 3 y 4, 10 puntos, y va a haber una tarea de 10 puntos, sería 30 puntos. La evaluación final, la próxima semana, 70 puntos. Doctor, de esa forma, ¿está bien, no? Sí, perfecto, perfecto. Bueno. Doctor, le dejo, por favor, con el grupo, enseguida yo me conecto, por favor. Adelante, doc, por favor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias, José, querido, por tus palabras. Y como siempre, es un gusto, muchachos, estar en un emprendimiento de capacitación, de formación. Para mí la institución, IDEA, propiamente la fundación, representa un escenario de calidad, porque las personas, los docentes y sobre todo los participantes ciertamente tienen un perfil altísimo, ¿no? Y ya son varias veces que estoy con ideas y que en esta ocasión básicamente vamos a procurar compartir, ¿no? Compartir algunos conceptos y les diré, bueno, el grupo no es numeroso, así que va a permitir escucharlos, conocer de ustedes sus opiniones, sus comentarios. Además, la temática es buenísima. Negociación y resolución de conflictos es un tema transversal en nuestra formación como profesionales, ¿sí? Un poco retomando lo que decía José, en los últimos años yo he estado trabajando mucho en la cooperación, sobre todo la cooperación holandesa, unos casi 10 años, y los últimos años en la cooperación suiza, ¿sí? Entonces, es ahí donde he podido aplicar un poco, les voy a comentar, todo este conjunto de herramientas de negociación. He estado de cerca con este tema fuerte. Acuérdense que Petrobras maneja dos megacampos, San Alberto, San Antonio, Itaú, ¿ya? Y ahí, trabajando en la cooperación holandesa, he podido aplicar varias cosas en términos de conflictos, negociación, cuando fíjense, un detalle nada más, chicos. La garrafa de gas, ¿cuánto está? Bueno, ¿cuánto estaba? No sé, ¿cuánto está si uno compra ahora? 22.50.
22,50. Sí, ¿no? Sí, En 22.50. Fíjense, Caraparí, que está a 20 a 30 minutos del Pozo San Alberto, ¿sí? La garrafa de gas cuesta 60 bolivianos, o costaba. Entonces pueden creer el gran conflicto que se armaba permanentemente y con justa razón porque la gente decía, ¿cómo debajo de nuestros pies está el gas y aquí eso cuesta 60 bolivianos y el precio más bajo, 60, a veces 70, 80? Imagínense, y en La Paz, a 1.600 kilómetros de Yacuiba, de esa zona, de Caraparí, el precio de la garrafa 22 bolivianos. Entonces, por eso, simplemente un detalle que les comento. Por eso es que conflictos, problemas, cuántas veces he tenido que entrar a esos lugares en avioneta porque los bloqueos eran permanentes. Pero bueno, más allá de eso, vamos a hablar justamente de eso, de estrategias, de herramientas, porque los conflictos no necesariamente son aquellos que están en ese contexto. Los conflictos están permanentemente con nosotros y necesitamos tener herramientas que nos sirvan para convertir los conflictos en oportunidades, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, chicos, vámonos rápidamente. Voy a compartir pantalla, ¿les parece? Luis, qué gusto conocerte. Luis, Melissa, veo a varios chicos conectados. Daniela. Así que vamos a conversar y rápidamente entonces comparto pantalla y sobre esa base continuamos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí, se ve, doctor. Buenísimo, buenísimo. Perfecto, entonces, negociación y resolución de conflictos. Avanzamos muy rápido, como les decía, para mí va a ser muy importante la participación plena de ustedes, ¿sí? Ariel y todos los que estamos, ¿no? Todos los que estamos acá en nuestra clase. Y comienzo con, obviamente, la pregunta clave. ¿Qué es negociar? ¿Qué será negociar? ¿Qué entendemos por negociar? Y aquí quisiera escucharlos, por favor. Llegar a un acuerdo entre ambas partes. Ya, llegar a un acuerdo, me gusta, perfecto. Recuérdame tu nombre, por favor. Daniela, Daniela, ya, gracias, Daniela. Perfecto, llegar a un acuerdo. ¿Qué más? Más comentarios. ¿Qué más es negociar? Buscar una solución, doctor. Tal vez dialogar también. Ya, me gusta, es decir, llegar a un acuerdo, dialogando, ¿ya? También me gusta el otro concepto, Ariel, me parece, llegar a una solución, quizá una solución compartida, ¿no? Una solución que beneficie a ambas partes, ¿verdad? Bien, perfecto. Vamos a rápidamente entonces avanzar y vamos a retomar de pronto lo que ustedes han dicho, ¿ya? Aquí les presento es la negociación. En realidad, y aquí voy a sacar el... En todo caso, cuando hablamos de negociación, estamos hablando, creo que fue, no recuerdo bien quién dijo, dialogar. En realidad, la negociación es esto, ¿no? Una comunicación de doble vía, ¿de acuerdo? Una comunicación de doble vía. Entonces, esto es un detalle importante, esto implica un diálogo, esto implica conversación. Entonces, cuando estamos negociando, eso implica justamente un acuerdo, ¿sí? Un conjunto de criterios, pero que van desde un emisor a un receptor, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un emisor, alguien que dice, alguien que habla, ¿de acuerdo? Un emisor y un receptor. Pero este diálogo, digamos, es de ida y vuelta, y está en un contexto de horizontalidad, ¿ya? Entonces, la negociación es una comunicación de doble vía. Alguien fue claro, ¿no? Creo que fuiste tú, Daniela, para llegar a un acuerdo. O sea, no se trata solamente de conversar, la meta es llegar a un acuerdo, ¿ya? Y además, un detalle importante, cuando una persona y otra, ¿sí? Comparten, este es otro detalle importante, intereses en común, ¿ya? Pero, por supuesto, es posible que estas personas también tengan intereses opuestos. Entonces, la negociación implica eso, ¿no? Es posible que yo tenga intereses diferentes a los de la otra persona,
pero también puedo tener intereses comunes, ¿de acuerdo? Hay algunas cosas que nos unen y esos elementos son los que hay que aprovechar, hay que recuperar en toda negociación, ¿ya? Ahora, no ahora, yo creo que en la siguiente clase vamos a ver el modelo de negocio, varios modelos de negociación y uno particularmente, y ahí vamos a entrar en mayores detalles. Muy bien, entonces seguimos viendo, ¿no? Todo proceso de negociación implica esto. Ahora, acuérdense que la palabra proceso implica secuencia, ¿no? ¿El proceso qué es? Implica secuencia, implica etapas, fases. Entonces, la negociación es un proceso que tiene algunos elementos, algunas fases, algunas etapas. Empezamos por la primera etapa. Toda negociación tiene un principio. ¿Y ese principio qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué llegamos a negociar? ¿Por qué tenemos que negociar? ¿Por qué empezamos a conversar? ¿Sí? Para obtener beneficios. Perdón, otra vez, sí, perdón. Para obtener beneficios. Ya, Buenas noches, doctor. Buenas noches, sí. Quizá esa es la finalidad, puede ser, para obtener un beneficio. Pero se negocia cuando hay, ¿sí?, partes en desacuerdo. Porque si estamos de acuerdo, no hay nada que negociar, ¿sí o no? Supongamos, queremos ver una película. A los varones nos gusta, no sé, creo no a todos, pero a algunos de los varones nos gusta, ¿qué cosa? Películas de acción, ¿no? A mí particularmente. Películas de acción, películas de drama, digamos, donde hay un misterio. Pero quizá a nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra pareja, dama, le puede gustar una película romántica, una película jocosa. Y ahí hay intereses contrapuestos. Yo quiero ver una película de acción y la otra persona dice, no, yo quiero algo que no haya mucha, en la que no haya mucha violencia. Entonces hay un inicial desacuerdo. Ahí empieza la negociación. Entonces, cuando estamos de acuerdo, chicos, no hay nada que negociar. Si tú estás de acuerdo en la película de acción, yo también, perfecto, sigamos. Entonces, la negociación parte de un elemento clave. ¿Y cuál es ese elemento clave? La falta de desacuerdo, la diferencia, ¿sí? La oposición, si se quiere. Entonces, toda negociación, chicos y compañeras, toda negociación parte, ¿sí?, de una diferencia, de un desacuerdo. Si estamos de acuerdo, ahí no hay nada que negociar. Ahí simplemente se hace, ¿no? Muy bien, entonces esa es la primera parte. Entonces cada vez, ahora, lo de la película era un ejemplo, pero podemos negociar nuestro salario, nuestro sueldo. Podemos negociar las horas de trabajo. Podemos negociar cierto precio. Yo quiero comprarme un vehículo, quiero comprarme una ropa, una computadora, una calculadora o un celular. El dueño me dice un precio, yo le doy otro precio. Entonces, toda negociación parte justamente de un desacuerdo, ¿sí? Y quizá todo el tiempo, chicos, estamos negociando. Tenemos una especie de negociación empírica, ¿sí? Por la intuición, algunos regateamos, pero la negociación, chicos, es parte inmanente de la naturaleza humana. Solo que ahora vamos a ver que hay ciertos criterios, hay ciertos principios. ¿Y cómo podríamos negociar correctamente? Bueno, depende también de la finalidad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, hoy en día es una gran disciplina la negociación. Hay que aprender a negociar. Vamos a reflexionar sobre un tema muy interesante que es ceder y conceder. A veces cedemos, pero quizás es mejor conceder. La diferencia entre ceder y conceder, ¿ya? Lo vamos a conversar. Ustedes ya me van cayendo bien, así que hay unos materiales muy interesantes para que la negociación que llevemos adelante sea una negociación efectiva. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, el principio de toda negociación es el desacuerdo, la oposición, la diferencia. Luego, una segunda parte, el desarrollo. ¿Qué implica el desarrollo? Buscar el acercamiento, ¿ya? Ahí vamos a tener que ver qué aspectos, qué elementos, de alguna manera, sí, ciertamente pueden ser aspectos comunes, ¿ya? Vamos a buscar el acercamiento respectivo. Y finalmente un cierre, la tercera parte del proceso que implica justamente un acuerdo entre
¿sí? Varias, entre ambas partes. Porque también podrían ser otras partes, ¿no? Podrían ser 3 o 4 partes. Pero básicamente, normalmente son 2 partes, ¿ya? Entonces, queda claro, chicos, la negociación tiene 3 etapas: inicio, desarrollo y cierre. ¿En qué consiste el inicio? En la diferencia, ¿sí? En el desacuerdo. Hay algo que no funciona. Perfecto, nos acercamos, ya vamos a analizar muy bien cada punto, y luego el cierre. El cierre de la negociación debe concluir siempre en un acuerdo. Perfecto, otra característica, seguimos hablando de la negociación, ¿ya? En toda negociación intervienen 2 o más partes, ¿ya? Como hemos dicho, que puede ser que tengan intereses distintos, ya vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que de pronto hay muchas cosas que nos van separando de las otras personas. ¿Por qué? Porque es posible que tengamos intereses diferentes. ¿De acuerdo? Sin embargo, a partir de esos diferentes intereses, podemos llegar a acuerdos determinados. Ese es otro punto que vamos a conversar también, ¿ya? ¿Por qué tenemos puntos de vista opuestos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Y cómo podemos aprovechar la diferencia, ¿no? Bien, seguimos, perdón, antes de pasar a esta otra parte que me parece clave. Como habíamos dicho, ¿no? La comunicación, perdón, la negociación tiene que ver con esto, ¿no? Con la comunicación. Y esta comunicación que puede ser verbal y también, ¿sí? No verbal. ¿Qué significa no verbal? ¿De acuerdo? Aquí hay un detalle muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En toda negociación, el elemento clave es la comunicación, ¿ya? Ahora bien, también vamos a conversar un poquito al respecto. Los expertos mencionan que los seres humanos, ¿sí? Nos comunicamos en un 7% con las palabras. A eso le llamamos el lenguaje verbal. Luego nos comunicamos las personas con el lenguaje paraverbal. ¿En qué consiste el lenguaje paraverbal? Es el lenguaje del tono de la voz, ¿sí? El tono de voz también comunica. Y luego está el lenguaje no verbal, que en realidad es el lenguaje gestual, ¿ya? Entonces, cuando estamos dialogando, comunicándonos, cuando estamos negociando, intervienen esos componentes del lenguaje. Y ahora vamos a aprender que muchas veces con el cuerpo decimos una cosa, ¿ya? Y con las palabras decimos otra cosa. Ya vamos a hablar de Albert Mehrabian, es un gran estudioso sobre la comunicación no verbal, paraverbal y verbal. Entonces, los seres humanos nos comunicamos en poca intensidad con las palabras, nos comunicamos más con el lenguaje paraverbal y con el lenguaje no verbal. Entonces, en todo proceso de negociación, ¿sí? Intervienen esos 3 niveles. Entonces, yo tengo que saber, por tanto, comunicarme, ¿sí? Yo tengo que saber utilizar las herramientas del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal y del lenguaje paraverbal. Bien, ahora sí, es lo que les decía, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poquito a esto, ¿no? La diferencia entre problema, conflicto y negociación. Quizá ya negociación hemos empezado a hablar, pero ahora les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia habrá o cuáles son los elementos característicos de un problema y de un conflicto? ¿O son sinónimos? ¿O son palabras diferentes? ¿Son conceptos disímiles? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre problema y conflicto? Que tal vez un problema se pueda resolver, o sea, tiene una solución más pronta y no se considera que tal vez un conflicto tenga más, como más alargar, a ver si alguna de las partes está en acuerdo, en desacuerdo, y tal vez sí se llega a una solución como también no. Ya, interesante. O sea, de pronto el problema quizá es más fácil de abordar, que se puede resolver rápido y el otro se alarga y es más complicado. Podría ser, sí, podría ser. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál será la diferencia entre problema y conflicto? A ver, chicos, tienen la palabra. ¿Qué piensan? ¿O son sinónimos? A ver, adelante, adelante, los escucho. Por favor.
Yo creo que el conflicto es un choque de intereses, digamos, de ambas partes. En cambio, el problema es una situación en la que nos encontramos. Ya, ya. Daniela, ¿verdad? Sí, Daniela. Ya. Sí, 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 es posible. Perfecto. El Bueno, problema ya es cuando está ahí la diferencia, digamos, de ideas. Y el conflicto ya sería el ujú. choque de intereses, ¿no? Bien, vamos a ver. Gracias, Daniela. Excelente. Estás cerca del concepto certero. Pero vamos analizando y nos vamos a dar cuenta que evidentemente hay cierta relación. Bueno, empezamos por el problema. ¿Qué es el problema? Y algo de eso ya mencionaba Daniela. En realidad, el problema es todo aquello que se constituye en una barrera o un obstáculo. Esto es importante. ¿Cuándo es un problema? Algo, ¿sí? Cuando ese algo se constituye en un obstáculo, ¿sí? En una barrera, en una empaliza, algo que me impide lograr un objetivo, ¿ya? Ese es un problema. A eso le llamamos un problema. Entonces, ¿qué es un problema? Un obstáculo, un impedimento, una barrera. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar un posgrado fuera de Bolivia, una universidad de Colombia, Chile, no sé, Argentina, podría tener un obstáculo, ¿no? ¿Cuál? Económico, sobre todo, digamos. Entonces, ese es un problema. ¿De acuerdo? Eh, bueno, no sé. Supongamos que quiero comprar un carro y cuesta mucho. Tengo un obstáculo. ¿Cuál? El dinero. Ese es un problema. Entonces, cada vez que de pronto hay algo que se atraviesa, algo que impide, no es un conflicto, es un problema. ¿De acuerdo? Enseguida vamos a precisar más la diferencia con el conflicto. Entonces, ese obstáculo puede ser material o técnico. Supongamos que mañana me dicen, además, tú tienes que manejar el Balance Scorecard. Ustedes saben que el Balance Scorecard es una herramienta de planificación, el cuadro de mando integral, y yo no manejo eso. Entonces, pero en mi empresa, en mi institución me piden. Entonces, ese es un problema, porque es un obstáculo. En este caso, un obstáculo técnico. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí estamos analizando y considerando que el problema es eso, un obstáculo, un impedimento, una barrera. Puede ser un obstáculo material o económico, un obstáculo técnico. De acuerdo, que estés apuntando a un trabajo en la cooperación o en alguna muy particular que te pide idiomas, alemán, francés, inglés, por decir. No es un conflicto, es un problema porque quizá tú no has desarrollado la habilidad en el manejo de esas otras lenguas, ¿sí? Ese es un problema técnico, un problema lingüístico, digamos. Entonces, otro detalle importante, los problemas no necesariamente involucran a uno o más individuos. O sea, el problema puede ser solo de ti como persona. Puede ser un problema que afecte a varias personas o solamente a ti, que tú no manejes el alemán, por ejemplo. O los demás tienen el dinero, tú no tienes, si es un viaje grupal. Entonces, te puede afectar a ti o también puede afectar a varios. ¿Ya? Entonces, ese es un problema. Ahora bien, sin embargo, creo que fue Daniela o Esther, no recuerdo bien, el problema puede convertirse en un conflicto. ¿Ya? De eso vamos a hablar. Entonces, para empezar ya, chicos, problema y conflicto no son lo mismo. ¿Está bien? El problema tiene otras características, pero el problema puede convertirse en un conflicto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Aquí hay otro elemento que me parece fundamental. Cuando hablamos de conflicto, nos estamos refiriendo a intereses, valores, aspiraciones que pueden ser incompatibles, ¿de acuerdo? Esto es interesante. Es decir, que pueden de alguna manera no coincidir, ¿ya? O que parecen ser incompatibles. Esto también lo subrayo. Parecen ser incompatibles y que empujan a las partes a enfrentarse. Entonces, aquí hay una primera definición de conflicto. Cuando hablamos de conflicto, sí o sí nos estamos refiriendo a esto, a una oposición, a una contradicción, ¿sí?
Cada vez que hablamos de conflicto es la contradicción entre intereses, enfoques, dos puntos de vista, entre una escala de valores determinada, ¿ya? Propiamente. Entonces, la diferencia entre problema y conflicto, aquí ya encontramos una gran diferencia. El problema es un obstáculo, el problema es una barrera, una limitación, pero el conflicto sí o sí representa una confrontación, una oposición, una contradicción. ¿Entre qué? Entre intereses, entre valores, entre enfoques, ¿sí? Y ahora los intereses pueden ser económicos, pueden ser materiales, ideológicos también. Entonces, cada vez que hay una contradicción, ¿sí? Una confrontación, a eso le llamamos conflicto. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que decía acá hace rato, estos intereses pueden ser incompatibles, ¿de acuerdo? Que no podríamos transar, no podríamos negociar, o también podrían ser aparentemente incompatibles. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso. Nos vamos a dar cuenta de que de pronto estamos rodeados de conflictos o aparentemente rodeados de conflictos. Bien, otra característica del conflicto. El conflicto implica una interrelación por lo menos de dos personas, de al menos dos personas. ¿Eso qué significa? Que para que haya conflicto siempre tiene que haber dos partes, mínimamente. ¿De acuerdo? Entonces, y pueden haber más, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Pero al menos dos partes, ¿sí? Dos personas, dos grupos, dos enfoques. Como decimos acá, dos grupos sociales, dos organizaciones cuyos intereses o aspiraciones evidentemente son antagónicos o parecen ser, subrayo nuevamente, ¿no? Parecen ser antagónicos, pareciera que estuvieran enfrentados. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos una especie de diferencia entre lo que es un problema y lo que es un conflicto. ¿Qué es un problema? Una barrera, una limitación, un impedimento. ¿Y qué es un conflicto? Necesariamente el conflicto implica una contradicción, una confrontación, una oposición entre dos partes, dos grupos, dos enfoques, dos ideologías, si se quiere, dos tipos de intereses. ¿Sí? ¿Estamos bien? En la diferencia entre problema y conflicto. Entonces, eso quiere decir que como personas podemos tener problemas y también podemos tener conflictos. ¿Sí? Y un detalle que decíamos hace rato, ¿no? Que el problema podría convertirse en un conflicto. Ok, perfecto. ¿Qué más? Sigamos. Ahora aquí tenemos algunos otros elementos adicionales. Como ya dijimos, ¿no? El problema es una barrera, puede ser una barrera para lograr un objetivo, un impedimento, algo que, ¿sí? Se convierte en un elemento que nos está impidiendo llegar a nuestro objetivo. Sin embargo, ¿sí? Puede aumentar la emoción, la desconfianza, intervienen actores y eso puede convertirse en un conflicto. Y cuando hablamos de eso propiamente, estamos hablando de percepciones contrapuestas. ¿Sí? Entonces, por eso un problema puede convertirse en un conflicto. Ahí hay que tener mucho cuidado, de eso vamos a conversar. Pero cuando ya es un conflicto, sí o sí estamos hablando de intereses opuestos, de percepciones contrapuestas, y ahí sí puede, en algún momento, lo vamos a conversar, puede convertirse en algo que puede hacer daño, ¿no? A ambas partes. ¿Ya? Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Una consulta, doctor. Sí, claro, por favor, adelante. Para que se convierta en conflicto, ¿necesariamente tiene que empezar en un problema o directamente pasa un conflicto? No necesariamente. Directamente puede aparecer el conflicto cuando hay intereses contrapuestos. Vamos a ver ejemplos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, ese es un buen punto. No necesariamente sí o sí hay. Ahora, cierto, es lo más común, pero a veces ya aparece el conflicto cuando opinamos de cierta manera. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es un ejemplo? No sé qué
¿Qué opinión tienen ustedes de las personas transgénero, por ejemplo? ¿Ustedes conocen a personas que han cambiado de sexo y que son transgénero o no? ¿Alguno de ustedes conoce en su entorno cercano? No, doctor. No, ¿verdad? Yo sí conozco. ¿Sí? ¿Melissa? ¿Esther? Sí, Melissa. También. Oh, Esther también. Oh, ya. Bien, bien, bien. Entonces, ahora bien, la pregunta, más allá de la persona, etcétera, más allá de sus derechos, pero tú, Melissa, ¿estás de acuerdo con el cambio de sexo? ¿Estarías Sí, apoyando? Perfecto. ¿Y conoces a personas que no apoyan el cambio de sexo, que más bien eso debiera ser natural? Es decir, ¿por qué tendría que intervenir el hombre en temas genéticos o de la naturaleza? ¿Conoces a personas que están en desacuerdo con eso? no, la verdad no conozco. Ya, perfecto. Entonces, quizá en el caso tuyo no has tenido el conflicto con otra persona que piensa de otra manera, ¿no? Pero podríamos encontrar, hay temas muy sensibles al respecto, ¿verdad? Hay gente, bueno, ahora en nuestro tiempo de pronto ahora hay mayor tolerancia, ha habido mucho avance en términos de derechos sexuales, derechos reproductivos y este tema del reconocimiento ya no de hombre y mujer, sino de otros sexos, ¿no? De otras diversidades sexuales, como se dice. Entonces, varón, mujer, trans, gay, lesbiana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que también pueden haber conflictos a partir de enfoques distintos. Uno podría decir, yo estoy de acuerdo, acepto a esa diversidad de géneros, y otro dirá, no. Normalmente las personas que tienen una idea férrea en todo lo que significa la creación, ¿sí? El enfoque bíblico, hombre y mujer, Dios no ha creado otras cosas, sino solo una pareja. Entonces, ahí perfectamente ese es un muy buen ejemplo en términos de, ¿sí? Conflicto en términos de enfoques distintos, ¿no? Percepciones diferentes, percepciones contrapuestas. Podría darse ahí un potencial conflicto, pero yo no tengo ningún problema con la persona. Un poco trataba de responder a nuestro compañero, recuérdame tu nombre, por favor. Luis, doctor. Luis, gracias Luis. Luis preguntaba y decía, bueno, ¿será que hay sí o sí primero el problema y luego el conflicto o directamente puede aparecer el conflicto? Y la respuesta es no, o sea, puede aparecer directamente el conflicto en función de estas percepciones. Uno dirá, yo no acepto a estas personas, otro dirá, sí acepto, entonces ahí hay una especie de confrontación de enfoques, particularmente sobre ese aspecto. Pero también está la otra posibilidad en términos de que un problema puede trocarse, convertirse en un conflicto si no se lo trata adecuadamente. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Bien, Luis, sigamos. Perfecto. Y acá vamos a seguir precisando lo que acabamos de conversar, ¿no? Entonces, ¿el problema qué es? Es un punto de vista discutible que se intenta resolver y, como ya dijimos, un obstáculo que se pretende superar. Ese es un problema. Y como dijimos, puede haber un problema técnico, un problema económico, ¿sí? Un problema laboral, si se quiere, un problema de escasez de recursos, ¿sí? Pero se puede superar, se pretende superar, es una barrera. Sin embargo, el conflicto es cuando los grupos, las personas, ¿sí? Perciben que las actividades que desarrollan se oponen entre sí. Como ya dijimos, opiniones contrapuestas, enfoques distintos. Eso es un conflicto. Intereses diferentes, objetivos, ¿sí? Disímiles, ¿de acuerdo? Enfoques que pueden contraponerse, que se pueden afrontar. Cuando estamos hablando de eso, de dos posturas o más, sí o sí estamos hablando de un conflicto. Pero cuando estamos hablando de una barrera, de un impedimento, de un obstáculo que evita que yo llegue a algo, entonces es un problema. Esa es la diferencia básicamente entre problema y conflicto. La pregunta de Luis era, ¿tiene que haber un problema para que llegue un conflicto? No necesariamente. Ahora, que sí,
que muchas veces el problema llega a convertirse en un conflicto cuando no se lo ha tratado adecuadamente y en su momento. ¿Ya? Bueno, y el tercer concepto, evidentemente, la negociación, ¿no? Cuando en este proceso, dos, como ya dijimos, o más partes con intereses, ¿sí? Comunes, porque no necesariamente podemos tener diferencias absolutas. Hay cosas que podrían acercarnos. Ese es el principio ya de la negociación. Se reúnen para proponer y discutir propuestas con la finalidad de llegar a un acuerdo. Entonces, ya lo vamos a conversar también. Justamente uno de los atributos de la negociación. Si bien, chicos, yo puedo estar en confrontación, en oposición, no creo, no coincido en lo que dice la otra persona, o mis intereses son diferentes a los de la otra persona, el negociador, y lo vamos a conversar, en el proceso de negociación pueden surgir algunos puntos coincidentes. Y cuando surgen esos puntos coincidentes, de pronto encontramos aspectos comunes, entonces ya podemos llegar a un principio de negociación, de un acuerdo, de una solución determinada. Eso ya es parte de la negociación, ¿sí? Lo vamos a definir, vamos a ser bastante prácticos en este tema de cómo lograr entonces buenas negociaciones, cómo convertir el conflicto, la aparente oposición, ¿sí?, en una gran oportunidad para las partes que están enfrentadas. Bien, miren, aquí hay un ejemplo interesante de Sarat y Miller. Lo recupero, fíjense cómo surge el conflicto. Miren, como dijimos hace rato, ¿no? El conflicto puede surgir de un problema. Bien, el problema. Cuando hay un problema, puedes tú tener dos opciones. Tema número uno, opción número uno, ¿sí? No reclamar, ¿ya? No reclamar. Supongamos, has ido de compras y, no sé, te has comprado un traje, una prenda de vestir, y resulta que la prenda tenía un daño, una costura, no sé. Entonces ahí dices, bueno, hay un problema ahí. Opción uno, no reclamar. No me quedo para que a mí no me gusta estar en eso, así que no reclamo. ¿Ya? No reclamo. Opción uno. Opción dos, reclamar. Opción dos. No, yo voy y le digo, a ver, usted me ha vendido con un precio alto de ropa nueva y no, tengo que ir a reclamar. Perfecto, vas, reclamas. Ante el reclamo hay dos opciones. Una de solución, disculpe, sí, mire, no, perdónenos, la verdad que no habíamos considerado aquello. Solución. O de pronto el tendero, la tendera, la persona que vendió la prenda dice, no, discúlpeme, pero a usted se le vendió una ropa en buen estado, usted qué habrá hecho, que esto, que el otro, nos quiere tomar el pelo, y rechaza el reclamo, rechaza la solicitud. Entonces, aquí ya prácticamente estamos hablando de el inicio de un conflicto. Claro, porque el rechazo puede ser, fíjense, parcial, ¿ya? O el rechazo puede ser total. Bueno, rechazo parcial, supongamos. Y ahí ya está bien, hagamos lo siguiente, ¿ya? Podría decir, mire, yo la verdad no sé, a mí me parece que la prenda usted se la llevó muy bien, ¿ya? Pero tampoco estoy muy seguro, está bien. Entonces, el rechazo parcial implica una transacción, una negociación. Ya, ¿sabe qué? Hagamos lo siguiente. Yo le voy a rebajar. ¿A cómo le vendía? A 200 bolivianos. ¿Sabe qué? Voy a creer en lo que usted dice. Le voy a devolver 50 bolivianos o le voy a devolver 30. Che, perfecto. Negociación, transacción, aquí se cierra, ¿no? Aquí un acuerdo inicial. Pero, ¿sí? El rechazo puede ser parcial y aquí sí o sí ya aparece el conflicto. ¿Por qué? Porque ya hay dos intereses. El cliente que dice, usted me ha tomado el pelo, yo he venido a comprar, le he pagado bien, usted me ha vendido una prenda defectuosa o una prenda quizá ya usada, me he dado cuenta después, surge el conflicto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué les parece este proceso? ¿Es así? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia en ese sentido? ¿Qué dicen?
¿Alguno de ustedes tuvo alguna experiencia con estas características? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, ya sé, tal vez algo en casa, por ejemplo, con mis hermanos, el problema es de que el baño estaba sucio, entonces tal vez algo así de pedirle de que hoy es tu turno para limpiar, o Ujú. directamente yo limpiar y ahí acaba el problema, ¿verdad? Pero podría Claro, ser que confronte con él y discutamos, peleemos y recién se pueda resolver. claro, exacto. Bien, buen punto. O sea, Melissa, ¿verdad? Melissa. Sí, Bueno, Meli, excelente el ejemplo tuyo. ¿Por qué digo excelente? Porque es parte de la cotidianidad. Puede ser el baño, puede ser la sala o un tema muy sencillo. Entonces, de pronto, uno puede, no, es que ese ambiente estaba sucio, no, el otro dice, no, pero está bien que tiene, que no sé qué, etcétera. Dos puntos de vista. Hasta ahí, a punto de generar el conflicto. No, es que tú eres así, yo, etcétera. Pueden haber enfoques diferentes. O ya está bien, tienes razón, lo resuelvo, lo limpio, dame unos minutos, tema parcial, ¿sí? Es decir, ya llegamos a un acuerdo inicial, una transacción, un acuerdo o una solución. Ya tienes razón, digamos. No, o, si no lo otro, ¿no? Realmente las posturas son distintas. No, ¿sabes qué? Y ya pueden aparecer otras cosas. No hablo solamente a nivel familiar de hermanos, esto puede darse a nivel pareja y puede surgir, es que tú eres así, ¿sabes qué? Tú eres exquisito en otras cosas, pero en temas básicos no, y la otra persona dirá, pero no, y ahí hay una confrontación, hay dos enfoques, dos puntos de vista, y estamos hablando marcadamente de un conflicto, ¿sí? Bueno, no solamente en temas así de limpieza o temas así domésticos, de tareas, de deberes. Eso se da en temas de otra naturaleza, en el trabajo, en el tema de la justicia y la injusticia. ¿Por qué me piden más a mí y a la otra persona no? ¿No? Un montón de cosas que pueden generar estas confrontaciones que derivan directamente en conflictos. ¿Sí? Entonces, este es un poco el algoritmo. ¿Qué es algoritmo? El procedimiento, el proceso. ¿Sí? ¿Cómo puede surgir un conflicto a partir de un problema que aparentemente no representaba gran cosa, pero puede escalar, de eso vamos a hablar, hasta convertirse en un conflicto. Por eso dijimos, sí, evidentemente, el problema puede ser el origen de un conflicto, clarísimamente. ¿Ya? Bien. Seguimos, ¿no? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? La diferencia entre problema y conflicto. Sí, sí, doctor, está buena la explicación. Excelente. Y ahora vamos a ir a esta historia. Conflicto en el cielo. A ver qué dicen ustedes. Es una historia que la he utilizado en varias ocasiones para distintos fines. Es una historia interesante. A ver qué dicen ustedes. Y aquí le voy a pedir a Luis. Luis, por favor, ¿puedes ver ahí en pantalla la ¿Sí? historia? Sí, lo leo, ¿verdad? Sí, eso iba a decir, que Luis puedas Perfecto. leer para todos con esa voz estentoria, esa voz de buen tenor, para que todos escuchemos. ¿Ya? Ya. Sí, claro, doctor. Por Ya. favor. Había una vez en un pueblo dos hombres que se llamaban Joaquín González. Uno era sacerdote, el otro era taxista. Quiere el destino que los dos mueran el mismo día. Entonces llegan al cielo, donde les espera San Pedro. ¿Tu nombre? Pregunta San Pedro al primero. Joaquín González. ¿El sacerdote? No, no. El taxista. San Pedro consulta su planilla y dice, bueno, te has ganado el paraíso. Te corresponden estas túnicas de seda con hilos de oro y esta vara de oro con incrustaciones de rubíes. Puedes pasar. Gracias, gracias, dice el taxista. ¿Hasta ahí está bien, doctor, o sigo? Perfecto, perfecto. Adelante, por favor, Luis. Muy bien. Pasan dos personas más y luego le toca el turno al otro, Joaquín, quien había presenciado la entrada de su paisano. ¿Tu nombre? Joaquín González. ¿El sacerdote? Sí.
Muy bien, hijo mío. Te has ganado el paraíso. Te corresponde esta bata de poliéster y esta bata de plástico. El Esta sacerdote... vara, esta Esta vara. vara, perdón, vara, sí, vara de plástico. El sacerdote dice, perdón, no es por presumir, pero debe haber un error. Yo soy Joaquín González, el sacerdote. Sí, hijo mío, te has ganado el paraíso. Te corresponde la bata de... No, no puede ser. Yo conozco al otro señor. Era un taxista, vivía en mi pueblo. Era un desastre como taxista. Se subía a las aceras, chocaba todos los días. Una vez se estrelló contra una casa, conducía muy mal, tiraba los postes de alumbrado, se llevaba todo por delante. Y yo me pasé 50 años de mi vida predicando todos los domingos en la parroquia. ¿Cómo puede ser que a él le toque una túnica con hilos de oro y vara de platino? ¿Y a mí esto? Debe haber un error. No, no es ningún error, dice San Pedro. Lo que pasa es que aquí en el cielo ha llegado la globalización con sus nuevos enfoques administrativos. Nosotros ya no hacemos las evaluaciones como antes. ¿Cómo? No entiendo. Claro, ahora nos manejamos por objetivos y resultados. Mira, te voy a explicar tu caso y lo entenderás enseguida. Durante los últimos 50 años, cada vez que tú predicabas, la gente se dormía, pero cada vez que el taxista conducía, la gente rezaba y se acordaba de Dios. Entonces, ¿quién vendía más nuestros servicios? Nos interesan los resultados, hijo mío. Resultados. Bueno, Muy ¿qué bueno. tal? Claro, interesante la historia, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué Sí. opinan de esta historia? A ver, Luis, tú que leíste, ¿qué piensas de esta? Bueno, que es un conflicto justamente del sacerdote, ¿no? Porque él pensaba que iba a tener lo mejor en el cielo y al ver que otra persona que no cumplía con lo que nosotros pensamos que es lo mejor para estar en el cielo, como ser borracho, conducir a toda velocidad y eso, pensaba que le iba a tocar algo mejor que él, pero al taxista le dio, ¿no? La vara y eso, y San Pedro le dice, no, eso es en sí por lo que ha marketeado, ¿no? En la tierra en comparación con el otro, que no lo hizo de la misma manera. Claro. Bueno, ¿qué dicen los demás compañeros? Claro. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con, bueno, la historia es real, ficticia? Bueno, es una fábula, ¿no? Es una historia ficticia. Pero, ¿qué piensan? ¿El sacerdote era justo, perdón, el San Pedro era justo o no? ¿Estaba en su razón cuando le explicó de esa forma al sacerdote que reclamó? ¿Qué piensan? Yo pienso que sí estaba de acuerdo, o sea, que el sacerdote sí tenía razón para quejarse, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Luis. Excelente. Vale. Bueno, ahora justamente tenemos ahí un conflicto, por eso el título de esta prosa, de este texto dice conflicto en el cielo. Y acá encontramos, ¿no? Encontramos un tema y yo les voy a pedir ahora, ¿sí? Nos vamos a dar unos minutitos, por favor, para que ustedes, por favor, respondan estas preguntas. Vamos a hacer una gestión y resolución de un conflicto. Bueno, ¿en qué consiste el conflicto? Ahora yo quisiera que ustedes escojan una respuesta, ¿no? Nos vamos a dar unos 5 minutos. Ustedes, por favor, en un papel, responden directamente a la respuesta. ¿Cuál es el conflicto? Y vuelven, si quieren, vuelven a leer. Tienen esta presentación, ¿verdad? Sí, es la presentación Claro, 1, ¿verdad? claro, y si no, yo la pongo otra vez así a la vista. Presentación Pero lo que quiero uno. decirles, insistirles, por favor, que ustedes encuentren el conflicto. ¿Será realmente el disgusto del sacerdote? ¿Dónde está el conflicto? ¿Ya? 1, 2. ¿Qué partes están afectadas en este conflicto? Porque aquí hay una confrontación, ¿no? Hay una confrontación. Luego, un tercer punto. ¿Y cuál sería la solución posible? Si ustedes fueran asesor de San Pedro, ¿qué solución le podrían proponer a él para eliminar este conflicto, para dirimir el conflicto? Y finalmente, ¿sí?
¿qué causas o qué elementos, ¿sí? Aquí estamos hablando de la transformación del conflicto, podrían atacar para evitar el conflicto? Es decir, en adelante, ¿qué debiera hacer San Pedro para que ya no haya más conflictos? ¿De acuerdo? Entonces, reitero, chicos, por favor, nos vamos a dar unos 5 o 6 minutos para hacer este ejercicio. Número 1, identifican ustedes el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? ¿Hay uno solo? ¿Hay varios? Bueno, ustedes identifican. Directamente la respuesta. El conflicto es tanto. 2, ¿quiénes están interviniendo? Parece que es evidente, pero ustedes vuelvan a analizar quiénes intervienen en este conflicto. Luego, ¿cuál sería la solución? Si fuéramos asesores de San Pedro, ¿cuál sería la solución? ¿Ya? Y finalmente, ¿cómo podríamos evitar a futuro un conflicto? ¿Qué causas, qué cosas San Pedro tendría que considerar para que no haya un conflicto similar? Entonces, no sé si ustedes pueden sacar capturas de pantalla. Pueden sacar, si gustan. Primero esto, ¿no? Y después esto, para que no tengamos, para que ustedes tengan acceso al texto y sobre todo a esto. Entonces, nos damos 5 minutos, yo tengo 20:34, unos 5 o 6 minutos retomamos, así rápidamente a mano alzada, ustedes plantean las respuestas tentativas y ahí ya, a ver, reflexionamos un poco cómo podríamos resolver este conflicto. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, nos damos 5 o 6 minutos, chicos, para responder. Muy bien. Si hemos leído, ya saben el texto, pero esto lo dejo en pantalla para que ustedes puedan tener las respuestas ahí.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Retomamos, ¿sí? ¿Les parece? A ver, hagamos el análisis de la historia. Le pregunto a Ariel. Ariel, ¿estás? Ariel. Sí, doctor, buenas noches, doctor. Ariel, buenas noches. ¿Qué conflicto tú encuentras? El conflicto ¿O quién sería con- nombre Sí, de dos adelante. señores que se llaman ambos Joaquín González. Ya, bien, interesante. Entre los dos homónimos, ¿no? El taxista y Exacto. el sacerdote, ¿sí? ¿Estás de Sí, acuerdo? de acuerdo, Ya, doctor. excelente, Ariel. A ver, le pregunto a Esther. Esther, para ti, ¿cuál es el conflicto? Eh, en realidad la decisión que ha tomado, digamos, San Pedro, Ujú. para mí lo veo más, el conflicto nace ahí, digamos, en la decisión que él toma, porque no satisface las necesidades de uno de ellos, digamos, y por eso se genera el conflicto. Ya, interesante. Interesante, Esther, porque tú dices, no, el problema no es, o el conflicto, en realidad sí surge de un problema, pero se convierte en un conflicto, un enfrentamiento, pero tú dices, no es entre los dos señores, sino es con San Pedro. Tal vez el conflicto es San Pedro versus sacerdote. Pues En es, la decisión, sí, en la decisión, digamos, que él toma, claro, ya, sin considerar, digamos, el objetivo que tiene San Pedro, ¿no? Si bien él quiere resultado, pero el conflicto nace a raíz de esta decisión. Eso es lo que ya. yo puedo indicar. Interesante. Entonces el conflicto lo genera San Pedro con una decisión que aparentemente es, bueno, podríamos decir es razonable desde el punto de vista de los resultados, pero ahí hay un tema. Perfecto, Ujú. excelente, excelente, Esther. A ver, le pregunto a Jennifer. Jennifer, ¿estás? Jennifer. Sí, doctor. Buenas ¿Qué noches. dices tú, Jennifer? Buenas noches. ¿Qué conflicto encuentras, Jennifer? En que San Pedro, digamos, toma la decisión eh, de poner las túnicas y el sacerdote empieza a reclamar hace un conflicto, algo así. Ya, ya. Pero con justas razones, sacerdote, ¿o crees que no tenía razón el sacerdote? ¿Por qué, por qué reclama? ¿Cuál es el punto, no, del sacerdote? Que, claro, como tú dices, el que genera de pronto el afectado es el sacerdote, el más afectado, y reclama, ¿no? Y tal vez genera un conjunto de movimientos sociales de sacerdotes, ¿no? Para reclamar por qué. Sí, él reclama porque él quería algo mejor que el Claro, taxista. Sí. ya, bien. A ver, le pregunto a Melissa. Melissa, por favor, si tú puedes decirnos, ¿qué conflicto encuentras? ¿Coincides con tus compañeras, tus compañeros, o de pronto encuentras que el conflicto es otro? ¿Qué piensas tú? Este, mm, en cierta parte concuerdo con mis compañeros, pero creo que el conflicto se Ujú. genera eh, por no ponerse de acuerdo, ¿no? El sacerdote con, con San Pedro, ¿no? Es Claro, que no tenían no habían hecho un acuerdo, ¿no? En base a qué eh, era la entrega de las túnicas o en base a qué era, todo eso se desconocía, entonces se genera el conflicto perfecto. Bien, por la falta de comunicación, ¿verdad? claro, perfecto. Entonces, de pronto, por eso la historia es interesante, ¿no? La fábula, la historia de ficción. Eh, Porque de pronto, y esto a mí me pasó en Santa Cruz, bueno, aparentemente el conflicto es entre los dos señores, ¿no? Los dos personajes, el sacerdote y el taxista, aparentemente. Pero hace un tiempo en un taller así con empresarios, un señor, entonces me dice, Ademar, me dice, en realidad el conflicto, eh, una parte como dijo Esther, ¿no? En realidad lo genera San Pedro. El problema es San Pedro y genera un conflicto entre el sacerdote y San Pedro. Claro, ¿por qué? Porque de pronto el sistema de evaluación no era el correcto, ¿no? El sacerdote pensaba que lo estaba haciendo bien, ¿o no?
porque él dice, yo 50 años, ¿no? Predicando, pero el sistema de evaluación era otro, aquí es por resultados, quizá el sacerdote tenía que ser más activo, tenía que generar otro tipo de dinámicas, pero él no sabía. Entonces, aquí hay un punto respecto de la evaluación del desempeño, que surge otro tema, ¿no? De análisis, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar? De pronto, desde nuestro punto de vista, desde nuestra percepción, desde nuestro estudio, evidentemente hay un conflicto ahí, hay un conjunto de intereses. Primero, entre los dos personajes, pero también entre en este caso, la persona que recompensa a San Pedro y obviamente el receptor. Hay un conflicto, dos puntos de vista distintos. El sacerdote dice, me lo merezco después de 50 años un premio de ese tipo. Bueno, porque imagínense, ¿cuánto está el metro de poliéster? Aquí en La Paz, en la Tumurla, una época llegó a costar 50 centavos el metro, ¿no? De poliéster. La bata del sacerdote, ¿no? Su premio. En cambio, la otra túnica, ¿no? Con hilos de oro, plata, incrustaciones. O sea, el sacerdote lo ve como un insulto. ¿Cómo a mí, que yo me he esforzado tanto, me dan esto? Entonces, el conflicto puede tener esa, digamos, esa connotación, un enfrentamiento entre la persona, en este caso San Pedro, el sacerdote y San Pedro, con puntos de vista distintos entre los dos personajes de la historia también, tanto el taxista y como el sacerdote. Y aparentemente el taxista hizo todo eso sin esperar nada, ¿no? Él estaba manejando como siempre maneja, ¿no? Como los choferes a Yungas. ¿Ustedes han viajado alguna vez a Yungas? Sí. ¿Y qué tal? Sí. ¿Han tenido alguna experiencia parecida de en 30 segundos de pronto se acuerdan de todo o no? Sí, cuando era el camino antiguo al menos, ¿no? Sí. Exacto. Sí, no, a mí me ha pasado en la nueva carretera, porque yo estaba en un proyecto, tenía que ir hasta Caranavi por Coroico, tomé y fíjense, así, a 5 centímetros, porque el taxista, tomé un expreso, me llevó y en plena curva pasó a un camión y claro, ahí fíjense, en 5 segundos yo vi toda mi vida y me pasó lo mismo que le pasó al pasajero del taxista, ¿no? Todo vi hacia atrás, miré que esto, que lo otro, y no, y este es mi fin, que no sé qué. Bueno, hay taxistas así, hay transportistas así, ¿no? Pero en todo caso, ahí también podríamos sacar lecciones, ¿no? En realidad el estilo, el modelo del buen manejo, ¿sí? Bien, en fin, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que pueden haber en esta historia varias posiciones contrapuestas. Entonces ahí es donde nosotros podemos anotar. Luego, las partes afectadas, que en cierta medida ya hemos dicho. Y aquí ya, para ya avanzar en el ejercicio, a ver chicos, ustedes, ¿han planteado alguna solución? ¿Se animan a plantear una solución de este conflicto? Quizá podríamos empezar con que una solución podría ser que de pronto San Pedro maneje otro sistema de evaluación, ¿o no? Otra forma de evaluar por resultados, ¿no? Y que todos los sacerdotes sepan que es así y que las misas puedan cambiar, etc. Esa podría ser una solución. ¿Sí? Sí. Otra, ¿cuáles serían? Por ejemplo, aquí me gustaría que ustedes planteen las respuestas que pusieron. Yo puse que la solución sería que para todos los que lleguen les entreguen las mismas túnicas, ¿no? O sea, con seda o con poliéster. Ya, bien. Interesante. Un premio para todos, sin diferenciación, ¿no? Exacto. Bien. Otra, ¿qué dicen los demás? ¿Qué solución podrían poner? A ver, María del Pilar. María del Pilar, ¿estás? ¿Qué solución tú podrías poner, María? Buenas noches, licenciada. Yo creo que San Pedro tal vez podría poner a ambas partes para negociar y escuchar, ¿no? La opinión que tienen ellos y Ya. poder ceder un poco, ¿no? Porque aquí el más afectado es el sacerdote. Entonces, y él tiene la razón también, ¿no? Entonces, tal vez un tipo de negociación o diálogo, no sé, para poder llegar a una solución de acuerdo a lo que piensa cada una de las partes. Bien, interesante. Gracias, María. Gracias. Williams, ¿qué opinas tú, querido William? ¿Qué solución planteas en el marco de...
En la marca historia lo he colocado el mismo, ¿no? De los que debía dar los mismos accesorios a ambos. Ya, un premio igualitario, ¿no? Exacto, sí, sin diferencia. Ya. Bien, fíjense, miren, aquí qué interesante. Nosotros podemos tener distintos puntos de vista ante el conflicto en términos de solución. Lo mismo pasa ante un fenómeno real. Ahora estamos haciendo una especie de ejercicio ficticio, pero sin embargo estos pasos también son útiles, ¿no? A la hora de afrontar situaciones diarias, cotidianas, ¿sí? Ahí le doy la razón a William, de pronto, y también a Luis, de pronto, o era Igner, no recuerdo bien, cuando alguien dijo, bueno, que sea un premio para todos, que ya, no, igualitario. Al final todos reciben lo mismo. Pero aparentemente aquí quiso ser, entre comillas, más justo, ¿no? San Pedro. Bueno, dar más al que hizo más y dar menos al que hizo menos. Aparentemente, ese era un tema. Fíjense, aquí hay ya dos posturas. Uno dice, no, le debemos lo mismo a todos, ya suficiente. Que aquí haya hecho mucho o poco, el premio es el mismo. O la otra posición, no, seamos justos, ecuánimes, equitativos. Démosle más al que hizo más y démosle menos al que hizo menos. ¿Mm? Ahí nuevamente aparecen dos posturas, ¿sí o no? Sí, nuevamente. Bien. Bueno, en realidad este es un ejercicio para pensar, ¿no? Ahora vamos al otro punto, ¿no? Al punto 4. Y nuevamente la pregunto a ustedes, ¿qué causas se pueden atacar para evitar el conflicto? ¿Cómo se podía haber evitado? ¿Qué debíamos, qué acciones a futuro, ya más allá de estos dos personajes, de pronto San Pedro se pone a reflexionar y dice, a ver, no quiero volver a tener este problema. ¿Qué tendría que hacer? Aquí apuntemos a sugerencias concretas. ¿Qué piensan ustedes respecto de cómo podría evitarse? ¿Cómo atacamos esas causas que generan el conflicto? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? Doctor. Vanessa, Vane, ¿no? ¿Vane? ¿Está bien? Sí, Vanessa, Vane. Adelante. He puesto que la decisión de San Pedro tal vez no debería ser tan drástica y que éste pueda valorar el accionar, digamos, de personas, de ambas personas en vida, en este caso del sacerdote, ¿no? Todo el accionar que ha tenido, y no solo basarse únicamente, estrictamente en los resultados, sino ser más equitativo, ¿no? De esta manera también el sacerdote no se sentiría tan humillado y podría comprender también la situación, ¿no? Entonces, eso pues. Ah, bien, me gusta lo que dice Vanessa. De pronto Vane dice, ¿por qué no generamos un equilibrio entre proceso y resultado? O sea, solo resultados, porque eso parece maquiavélico, ¿no? ¿Se acuerdan? La expresión, el fin justifica los medios, ¿se acuerdan? Claro, es como muy drástica, ¿no? Esa decisión, solo los resultados. Claro. Entonces, tal vez por eso incluso el enojo de la otra parte no comprende. Es un buen punto, claro, porque bueno, Maquiavelo, ¿se acuerdan? En ese libro El Príncipe decía, ¿no? El fin justifica los medios. O sea, si el fin es pacificar al país, por decirles algo, no importa la cantidad de muertos. No. O sea, parece que el taxista hizo eso. No importa si choco, no importa si voy conduciendo mal, si estamos en Tarija, ¿se acuerdan antes la cuesta de Sama? ¿Sí? No importa, lo importante son los resultados. Y Vanessa nos dice, no, un momentito, quizá aquí tendríamos que trabajar con el justo equilibrio. Importan los procesos, el cómo y también los resultados. Me gusta ese criterio porque de pronto pareciera que el sacerdote solo haya puesto su concentración, su atención, sus esfuerzos en el proceso, ¿no? Misa todo el rato, está ahí con su liturgia, y nunca se fijó en los resultados. Pero el otro, el taxista, ¿sí? Solo resultados y la gente asustada, la gente nerviosa, le valió prácticamente un comino, si vale la expresión, el proceso. Entonces, aquí de pronto, ya en este tema de las causas, el punto 4, ¿cómo podemos transformar el conflicto atendiendo proceso y resultado? Señor sacerdote, señor cura, venga.
usted va a tener ya capacitaciones en dinámicas, en ejercicios, usted va a tener que hacer esto, y, o sea, su proceso mejorar para obtener buenos resultados. Y al taxista, venga, usted va a tener todo un curso de capacitación, de inducción en el manejo adecuado, correcto de un vehículo que transporta pasajeros, ¿no? Proceso y resultado. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Podría ser esta la forma en que transformamos el conflicto? ¿O faltaría algo más a eso? ¿Qué piensan? Yamil, a ver, le pregunto a Yamil. Yamil, ¿estás? Doctor, sí. Ya, ¿qué Justamente piensas, Yamil? yo concuerdo con Vanessa porque yo estaba pensando que San Pedro debería replantear, ¿no? Su forma de pago, por así decirlo, su evaluación del desempeño, como usted dice, y que para darle una solución a esto sería la comunicación, ¿no? De San Pedro con todos los que van a ir al cielo y decirles que eso va a ser por resultados, o en este caso ya se va a evaluar también el proceso. Bien, Yamil, sí, me gusta, o sea, se complementa, perfecto. Entonces, el énfasis, proceso, resultado y premio. Señores, en función de esto hay una escala de premios y así vamos a evaluar, ¿sí? ¿Puede ser? Exactamente. Comunicar, informar, bien. Me parece bien, Yamil, estás lúcido, Yamil, en ese punto final, es decir, no solo sirve el proceso y resultado, sino dar una escala de premios a quienes cumplan el proceso y el resultado. Y además, un detalle más, informar, comunicar. Señores, el premio se va a entregar a la persona que cumpla estos criterios. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo ustedes? Si fueran el sacerdote o el taxista, ¿estarían de acuerdo con esta disposición? Sí, Sí, es una buena solución. Sí. Claro que sí. Y volviendo un poco a lo que decía Melissa, me parece. Sí, Melissa decía sobre el tema del baño. ¿Sí? ¿Puede ser? Melissa, ¿fuiste tú del ejemplo del baño? Sí. Bien, Melissa. De pronto, poner las reglas, poner los premios, el proceso, aclarar, perfecto, estamos todos bien, muy bien, ahora sí procedamos, ¿no? Porque si no, y no solo en ese tema doméstico, cotidiano, pueden haber esto en temas que reitero, laborales, familiares, amicales, en las amistades, chicos. ¿Cuántas cosas podríamos ahorrarnos si trabajamos con un enfoque primero de atacar las causas? Ya vamos a hablar de la negociación, porque a veces ya el conflicto está y hay que negociar, ese es otro tema. Aquí estamos viendo un poco cómo se puede evitar los conflictos, ¿no? A través de esta historia. Bien, queridos muchachos, la verdad que disfruté de esta clase, ya es las 9, como tal vez para terminar, por favor, denme un segundito, me gustaría escuchar sus comentarios finales, 2 o 3 comentarios, por favor, para tener el criterio de ustedes. Ya, sobre la clase, ¿qué les ha parecido esta sesión, esta clase? Por favor, sus comentarios. Buena, doctor, interactiva, más que todo, y eso ayuda bastante al aprendizaje. Perfecto. Gracias, Luis. Bien, ¿qué dicen los demás? A ver, más comentarios de nuestra sesión de hoy. Sí, licenciado, concuerdo con Luis, la clase ha estado interactiva, cosa que hemos podido estar todos atentos y también participando, ¿no? Que creo que es lo más importante para un mayor aprendizaje. Excelente, gracias. Bueno, y sobre la temática, ¿qué tal? ¿Pertinente? ¿Sí? ¿Nos sirve? ¿Nos ayuda? ¿Qué tal la opinión al respecto? Personalmente, licenciado, me ha gustado como primera clase, ha sido muy exacto, muy al punto todo el tema que se ha referido, ha sido muy concreto. O sea, me ha gustado, muy interactivo también. Excelente, no, perfecto, muchas gracias. Melissa, ¿verdad? Daniela, perdón. Muy bien, cerramos la clase con lo siguiente. Idea me pide llamar lista, así que, bueno, voy a cumplir, chicos. Llamo en este momento. De los Ríos, Melissa.
Presente, licenciado. Sí. Bien, gracias, gracias. Williams, Escobar, Edgar Williams. Presente, licenciado. Perfecto. Yamil Espinosa. Presente, doctor. Perfecto. Talía Iriarte, ¿está? Creo que no está hoy Talía. Bien. Daniela Magariños. Daniela. Presente, Lice. Presente. Bien. Ariel Santos. Ariel. Presente, doctor. Ariel. Jennifer Mamani Quispe. Jennifer. Presente, doctor. Perfecto, Jennifer. Elvis Igner. Elvis. Presente. Bien, ya. Sí, quiero escuchar. En la siguiente, todos los chicos que no participaron esta noche, chicos, acuérdense. Igner. Jorge Mariaca. Jorge. Presente, doctor. Luis Jorge. Perfecto, Luis Jorge. Vanessa Meleán. Vanessa. Presente, doctor. Ajá, Vanessa, bien. Esther Damiana. Esther Rodríguez. Presente, doctor. Perfecto, gracias. Y María del Pilar Cerruto. María. Presente, licenciado. ¿Está? Sí, Bien. presente. Ya, perdón. Muchas gracias. Perfecto, chicos. Excelente, gracias. También me ha gustado mucho. José ya me habló muy bien de ustedes. Me dijo, son unos tigres, todos unos stronguistas. Claro, en el buen sentido, ¿no? Garra, pasión, sentimiento. Pero bueno, más allá de eso, chicos, aprovecho la ocasión para desearles lo mejor en este día especial, 21 de septiembre, ¿no? Espero que cierren bien la jornada. Bolivia es un país muy joven, el 70% tiene entre 25 y 30 años, lo que llaman los estadígrafos, ¿no? Tenemos un bono demográfico impresionante y siempre me alegra ver chicos dispuestos a seguir aprendiendo, a romper los límites, ¿no? Del conocimiento. Así que los felicito por aquello, les agradezco la comprensión, así que cerramos acá la clase y nos vemos en la siguiente. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muchas gracias. No, a ustedes, chicos, a ustedes. Gracias, La plataforma. Gracias, licenciado. Buenas noches. Correcto. Que descansen, buenas noches y nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Aquí cerramos. Nos vemos. Hasta luego, dice. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chao. Sí, ya.